Hola, buenos días. En esta clase vamos a ver las diferentes opciones que tenemos para dibujar. En esta zona de la barra de herramientas vamos a encontrar varias herramientas con las que poder dibujar de forma similar, pero hay unas pequeñas diferencias que vamos a ver. Tenemos pinceles, tenemos el lápiz, la línea, la pluma. Os he hecho aquí un resumen de 4 herramientas que son similares con algunas pequeñas diferencias que ahora vamos a ver. Tanto el lápiz como el pincel dibujan con trazo y el pincel clásico y el pincel fluido dibujan con relleno, ¿vale? Esto será la diferencia más grande entre las herramientas. La pluma y la línea también dibujan con trazo. El lápiz y el pincel nos dan opción de elegir con qué dureza queremos dibujar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que se puede adaptar más a mi trazo o suavizarlo. Ahora lo veremos. Además, puedo cambiar la anchura del trazo, que tenga diferente anchura durante el recorrido de ese trazo, y además puedo cambiar el tipo de pincel. Puede ser un pincel más gráfico, más natural, con dibujos, un pincel de motivo, ¿vale? Que ahora después veremos. Y el pincel clásico y el pincel fluido nos están dibujando con un relleno. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo cambiar el perfil de ese pincel, pero no puedo cambiar la forma de ese trazo, ¿vale? Porque es un relleno. Bueno, ahora lo vamos a ver. O sea, si yo elijo la herramienta del lápiz, voy a dibujar con el color azul, que es el color del trazo. Además, fijaros aquí abajo que tenemos enderezar, suavizar y tinta. Voy a usar las tres y veréis la diferencia. Si yo elijo enderezar y dibujo algo, ¿vale? Él intenta generar esas líneas de forma más dura, ¿vale? Los cambios de ángulo son más en canto. Si elijo la forma de suavizar, ya no son tan duros esos cambios, sino que los hace más redonditos, ¿vale? Suaviza más la forma. Y si elijo la forma de tinta, la opción de tinta, ¿vale? Ahí, en un principio no parece que haya ninguna diferencia, pero ahora vais a ver, o si clico la tecla A, que es el atajo que activa la herramienta de selección directa, donde puedo ver los nodos, ¿vale? Fijaros, si yo selecciono la primera línea que he hecho, ¿veis? Los cantos me los genera duros. Si yo selecciono la segunda línea, tengo muy pocos nodos porque la opción era la de suavizar. La de suavizar. Entonces, lo que ha hecho es generar pocos nodos para suavizar la línea que he dibujado. Y la última, ¿vale? Fijaros la cantidad de nodos, que es la última opción que habíamos elegido, era la de tinta. Entonces, la de tinta intenta adaptarse lo más posible al recorrido que yo he dibujado. Por eso me genera tantos nodos. Cualquiera de las tres las puedo modificar una vez hechas. Esto me pasará también con el pincel. El pincel que el atajo de teclado es la tecla Y, ¿vale? Porque los otros pinceles también se llaman pinceles, aunque uno es el pincel clásico y los otros el pincel fluido, pero bueno, al final visualmente son pinceles. Pero para distinguirlos, este es el que tiene el atajo, es la Y. Además tiene como una línea, le han dibujado ahí una línea para ver la diferencia entre uno y el otro y para que veamos que este dibuja con trazo y este dibuja con relleno. De hecho, el pincel
Veis que aquí abajo también tiene las tres opciones, igual que el lápiz. Y la diferencia entre el lápiz y el pincel es que con el pincel puedo usar las opciones de tableta. Si dibujo en tableta gráfica, me da la opción de usar la presión o la inclinación. La inclinación no la detectan todas las tabletas, pero la presión sí. Entonces, si uso la presión con este pincel, voy a cambiar el color para que veáis. Tengo aquí el tamaño del trazo, ¿vale? Bueno, el que quiera. ¿Veis? Con este pincel, según lo que yo presione, si le doy más anchura al trazo, tendré más juego. Al final, aunque yo vea aquí un pincel, una pincelada que va de fina a gruesa, al final realmente es un trazo. Un trazo que yo voy a poder modificar. Lo voy a poder hacer a mano, desde la herramienta de selección normal, simplemente poniendo encima, clicando encima y arrastrando, se va a poder modificar. Igual que estas, igual que la que he hecho con el lápiz. ¿Vale? De hecho, yo puedo arreglar esto simplemente moviendo las líneas, pegando unas con otras. Si yo quiero, por ejemplo, si quisiera hacer esto recto y esto lo puedo borrar. Él automáticamente sabe que eso se tiene que pegar con la otra. Mira, si yo hago así, ¿vale? Esta línea, esta y esta las puedo borrar. Y me ha generado una intersección entre las que se cruzan y él entiende que esto es la continuidad. ¿Vale? Si yo quiero simplificar, si yo selecciono la línea y quiero reducir puntos, una forma rápida de hacerlo es, ¿veis? Cuando selecciono la línea, si me vengo aquí abajo, tengo suavizar. Si le doy a suavizar, ¿veis cómo va cambiando la línea? Le estoy quitando puntos. De hecho, ahora clico con la tecla A, ¿vale? Activo la herramienta de selección directa y se me activa y la línea que tenía muchos puntos ahora ya tiene menos de la mitad, porque la he suavizado. ¿Vale? Si veo estas, por ejemplo esta que tiene muchos puntos, selecciono la línea, también tengo aquí suavizar o enderezar. ¿Vale? Si le doy a enderezar me genera una línea recta. A ver qué pasa con esto. Si selecciono todo y le doy a enderezar, ¿vale? Veréis que intenta hacer las líneas lo más rectas posibles y estas las ha curvado totalmente. Si activo la herramienta selección directa, aquí sí que me ha generado varios puntos, podría volver, en vez de enderezar, darle a suavizar y ahora algún punto habrá quitado. De todas formas, si no me genera lo que yo quiero, que muchas veces no es tan automático, para hacer una forma que yo quiera, vale la pena dibujarla vosotros a mano y conforme queráis. Y después esto sería para hacer pequeños retoques, ¿vale? De todas formas, yo ahora puedo, con la herramienta de selección directa, podría eliminar puntos, podría modificar los que quiera y arreglar mi forma. Si me sobran puntos, pues lo modifico según necesite. ¿Vale? Pues tenemos la selección directa, la tecla, el atajo de selección directo, o sea, de selección normal es la V, donde puedes seleccionar todo un trazado con doble clic, se selecciona todo el trazado. Si solo hago un clic, puede ser que en algún momento se parta porque él entiende que esto está separado.
Bueno, si no sé si un pincel está hecho con relleno o con trazo, en la capa donde he dibujado tengo una opción de representar el contenido de la capa de forma alámbrica. ¿Vale? Si activo esto, veo que todos son trazos. ¿Mm? Ahora veréis la diferencia de hacer, de dibujar en trazo o en relleno. ¿Vale? Aparte de usar el suavizar, las opciones que tenemos de suavizar o enderezar, si yo selecciono cualquier trazo hecho con estas herramientas, a la parte de propiedades de objeto tengo varias opciones. Bueno, lo de siempre, que es el color del trazo, el grosor, y aparte aquí abajo tenemos el estilo, que yo puedo decirle que sea un sólido normal, continuo, conforme están todas las líneas que he hecho, puedo decirle que sea discontinuo. Si pongo discontinuo y no se ve es porque es muy gruesa la línea. ¿Vale? Después tenemos diferentes estilos de líneas, de puntos, discontinuas más como dentado, punteado, con sombra. Además, si me voy aquí un poquito más a la derecha, ahí, vale, puedo editar el estilo de trazo. El trazo que yo le he asignado aquí, si entro en editar estilo de trazo, aquí puedo configurar todo el estilo. ¿Vale? Si yo necesito, mi trazo es muy grueso y no se ven y quiero hacer una línea discontinua y no se ve el espaciado, puedo cambiarlo de aquí. Puedo cambiar el grosor desde aquí. Vale, si le doy a aceptar, ¿veis? Ahora ya se aprecia la línea discontinua. Selecciono otro trazo. Aquí tengo, aparte de el estilo, puedo cambiar la anchura. Tengo varias opciones para elegir diferentes anchuras. Además, si cambio el grosor del trazo, se va a notar más. ¿Vale? ¿Veis? Pega de esto. Si yo uso el lápiz, voy a dibujar con una anchura determinada, ¿vale? Con este tipo de anchura, con este tipo de perfil, ¿vale? Yo dibujo un trazo y ahora dibujo encima. ¿Qué me está haciendo? Como las líneas son las normales de Animate, él entiende que cuando se cruza uno por encima de la otra se parte. ¿Qué pasa? Que la anchura del pincel solo la asigna a la línea desde su principio hasta el final de la línea. Como hay una intersección, la línea se parte. Entonces el programa entiende que el principio de la línea es aquí y el final es aquí y vuelve a empezar. Si no quiero que me pase esto, lo que tengo que hacer es decirle que dibuje en modo de dibujo de objetos. Cuando dibujo como objeto, los objetos son independientes unos de otros. Fijaros que cuando selecciono, genera un rectángulo alrededor de cada una de las líneas, lo que quiere decir que son objetos. Entonces es como que son independientes. Mira, si le cambio el color, veréis que ahora también puedo jugar a enviar delante o detrás. Si yo selecciono este elemento y le digo organizar, enviar al fondo, me lo pone por detrás. El que sea objeto no quiere decir que haya perdido las propiedades de edición, ¿vale? Fijaros que si yo simplemente acerco el cursor, me va a modificar ese trazo. Además, si selecciono, puedo también darle aquí enderezar o suavizar. ¿Vale? Al final las opciones son las mismas, pero
lo bueno que tiene esto es que no se me pegan unos con otros. Depende para qué, pues esto es bueno o no. ¿Vale? Si yo estuviera dibujando un elemento que quiero que quiero rellenar, ¿vale? Por ejemplo, dibujo esto y quiero ahí rellenarlo con un color de relleno, pues yo que sé, rojo, ¿vale? No me va a dejar. ¿Por qué no me va a dejar? Porque él entiende que son elementos sueltos, lo que quiere decir que aquí no hay un hueco para rellenar, ¿vale? Porque esto no se junta con el resto de elementos, entonces no hay un espacio para llenar. Otra cosa es que yo, bueno, puedo hacerlo en una capa diferente o en la misma, ¿vale? Que yo coja el pincel y pinte, ¿vale? Si yo pinto así, si yo relleno así, pues sí que puedo rellenar, pero no estoy usando la opción de relleno del cubo de pintura. Estoy pintando a mano. ¿Vale? Si yo quisiera rellenar esto con la herramienta de cubo de pintura, lo que tendría que hacer es decirle a los pinceles las pinceladas que he hecho, decirle que las separe, con la consecuencia de que me genera esto y ahora, pero sí que puedo rellenar porque entiende que hay ahí una isla para llenar. Entonces, depende de cómo sea vuestra ilustración, deberéis usar una forma u otra para generar los rellenos y los contornos, claro. ¿Vale? Bueno, pues a estos trazos, ya sean líneas normales eh, o sean modo objeto, voy a cambiar el color. Aparte de la anchura, podemos, y el estilo, si venimos aquí al lado de estilos, opciones de estilos, podemos abrir la biblioteca de pinceles y elegir pues cualquier tipo de pincel. Ya sean más artísticos o más decorativos, o puede ser hasta muy figurativos, como pueden ser los pinceles de patrones, por ejemplo. Además, aparte del dibujo que tiene el pincel, además se le está asignando la anchura, ¿vale? Que le habíamos dicho antes. Esto lo podemos configurar nosotros conforme queramos. ¿Vale? Bueno, pues estos son pinceles hechos con la herramienta o lápiz o pincel. Y después vamos a probar los otros dos. Los otros dos pinceles, ¿vale? El pincel clásico, que si os fijáis, el color con el que me va a pintar es el rojo, porque es el color de relleno, ¿vale? Si yo genero un trazo, también también entiende el uso de la presión, ¿vale? Además fijaros que está activado lo del uso de presión. Y depende con la fuerza que yo presione sobre la tableta, me genera la línea más fina o más gruesa. Bueno, la diferencia entre pincel clásico y pincel fluido, básicamente es que el pincel fluido tiene más opciones de configuración como del recorrido del pincel, ¿no? Del tamaño, del ángulo, redondez, suavizado de curvas, ¿vale? Si le doy... Es similar. Es como que fluye un poco más que el otro, pero bueno, básicamente son similares.
De hecho, este es el que más se usa. ¿Vale? Aquí también el pincel normal, el pincel clásico, tenemos diferentes opciones de como del perfil del pincel. Podemos trabajar en un perfil en vertical, más óvalo, redondo, en diagonal, ¿m? Similar al otro. ¿M? Tenemos, si fijáis aquí arriba, tenemos las mismas opciones en uno que en otro. ¿M? Bueno, en el pincel clásico podemos activar la inclinación y la presión, y en el pincel fluido podemos activar que cambie el tamaño en función de la velocidad del puntero y la presión, que es igual que antes. ¿Vale? Pero bueno, son similares. ¿Mm? Bueno, pues visto esto, si os fijáis, si ahora activo las opciones de ver la capa en forma alámbrica, si veis los pinceles que están hechos el lápiz o el pincel inicial que hemos usado, veis que es un trazo, porque solo hay una línea, y el resto son dos trazos, porque, bueno, dos trazos, el trazo es el exterior, ¿vale? Si os fijáis, esto es el contorno de ese pincel que estaba hecho en relleno, ¿vale? Si desactivo esto, veis que estos son rellenos. Podemos hacerlo en forma de objeto. Fijaros que aquí, aunque vea toda una mancha, cuando le doy a verlo alámbrico, veis que tengo un montón de elementos superpuestos unos con otros. ¿Vale? El hecho de verlo en alámbrico también es importante para esto. Si yo quería generar ahí una mancha limpia, con esto veo que no, que son muchos pinceles, pinceladas unas sobre otras. ¿Veis? Si os fijáis, puedo empezar a mover los diferentes elementos. Entonces, si yo quiero solucionar esto, que quiero que sea todo una mancha, voy a quitar este. Que todas estas pinceladas sean todas una, le digo separar, y ahora él ya me genera solo una mancha. Cuando le digo que me lo represente en forma de alambre, ahora sí que se ve que es todo una mancha. Entonces es importante ir cambiando de formas de visualización para entender lo que estamos haciendo, o para ver cosas que igual no nos hemos dado cuenta. Puede ser que por bajo de algún elemento haya otro y no seamos conscientes, con esto lo veríamos. ¿Vale? Porque los objetos predominan sobre los no objetos, sobre las pinceladas normales. ¿Vale? Si yo voy a dibujar hago así una pincelada, ¿vale? Pinto encima, yo creo que estoy pintando encima y hago así, y me desaparece. ¿Y qué está pasando? Pues que resulta que esto es un objeto y lo otro no. Al no ser objeto, él se pone por debajo siempre. Esto a veces somos conscientes de lo que hemos hecho, pero otras veces no. Entonces, imaginaros que esto lo hago, pero no me doy cuenta y sigo pintando. Si yo lo veo en alámbrico, aquí yo veo que tengo algo por debajo de esto. Si yo esto lo convierto en objeto, selecciono lo que he pintado, la mancha, y le digo crear un objeto, ¿veis? Ahora sí que se pone encima, porque lo he hecho después que esto. Entonces puedo cambiar el orden con botón derecho, organizar, ¿vale? Enviar al fondo, o enviar delante, o conforme, ¿vale? Si tuviera varios elementos, pues podría decir traer delante, traer detrás, traer... Bueno, pues básicamente esta sería la diferencia entre unos pinceles y otros, y el dibujar con trazo normal, o sea, o pincel normal y como objeto. Vamos a ver ahora un poco la pluma. ¿Vale? La pluma
nos dibuja con un contorno, o sea que nos va a dibujar de color azul. Y la pluma sí que me deja controlar más mis curvas, ¿vale? Fijaros que estoy dibujando con el último pincel que he elegido. Entonces, si no quiero este, lo quiero continuo, me voy, selecciono y le digo que me lo haga con un trazo continuo y la anchura, pues lo que quiera. Si quiero uniforme o si quiero una anchura de estas variables, como vea. Si quiero continuar mi curva, que es la curva que estaba haciendo con la pluma, lo que puedo hacer es, bueno, selecciono la línea, le doy clico la A para que me active la selección directa y veis que aquí ya me activa los nodos. Cuando clico la pluma puedo seguir dibujando, me vuelve a enganchar. Y esto, la forma de dibujar sería igual que en el Illustrator, ¿vale? La teoría es la misma. Si yo, a ver, voy a volver a empezar. Si yo quiero hacer una curva, yo voy clicando y arrastrando y me irá generando esas curvas. Si yo quiero romper la curva con Alt, puedo enviar este manejador donde yo quiera. Alt, clico y arrastro y me envía el manejador donde yo quiera. Alt, clico y arrastro. ¿Vale? Si yo clico, si hago un clic, me convierte la línea recta. ¿Vale? Si clico y arrastro, curva. Con Alt, clico y estiro. ¿Vale? Esto ya lo practicamos en Illustrator. La teoría es la misma. ¿Qué quiero modificar? La tecla A, activo la herramienta de selección directa, ¿vale? Y modifico los nodos. Que quiero añadir o suprimir nodos. Dentro de la herramienta pluma tenemos añadir punto de ancla, eliminar punto de ancla, convertir punto de ancla. Pues bueno, depende de lo que quiera. Si quiero convertir punto de ancla, si quiero convertir esto en canto, un clic. O un canto en curva, clico y arrastro. Que quiero romper la curva, Alt. A ver. No, en este caso no clico Alt porque el Alt me duplicaría la línea, ¿vale? Simplemente arrastro. El Alt es cuando estoy dibujando con la pluma directamente. Cuando estoy modificando, ¿vale? Simplemente clico y arrastro me convierte en curva. Un clic me convierte en canto. Y si tengo la curva y la quiero romper, simplemente me pongo en el manejador y la rompo. ¿Que quiero añadir más puntos? Pues con la pluma que tiene este más, le añado puntos. ¿Que quiero restarle puntos? Con la pluma que tiene menos, le quito puntos. ¿Que quiero modificarlo? Pues puedo elegir la A para activar la selección directa y lo acabo de arreglar. Y esto lo puedo combinar si yo hago mi dibujo y resulta que selecciono varios clics para seleccionar todo, le digo más finito, ¿vale? Quiero cerrar esto porque voy a rellenarlo. Bueno, pues puedo combinarlo con las herramientas que yo quiera. Pues la línea y ahora podría rellenarlo. A la hora de rellenar, ¿vale? Esto me viene bien para explicar lo de rellenar. Si yo intento rellenar y no me deja, es porque puede ser que él detecte que hay algunas zonas que están abiertas. Si no quiero buscar dónde está el hueco, puedo, cuando voy a rellenar, aquí en los tamaños de hueco, aquí tengo varias opciones. No cerrar huecos, que es el que hay por defecto, cerrar huecos pequeños, medianos o grandes. ¿Vale? Si le doy cerrar huecos pequeños, a ver si me lo rellena, pues aún no.
Vamos a ver con los medianos. Con los medianos sí que me lo rellenará. Yo puedo seleccionar todo el contorno. Bueno, fijaros que, bueno, si no me deja seleccionar toda la vez no pasa nada. Solo lo selecciono por partes. Yo puedo quitar el contorno, puedo modificar el relleno. Y en el momento que yo quiera, imaginaros que he hecho cualquier forma. Esto lo puedo hacer así, que se junte. Vale, yo digo, pues ahora quiero el contorno. ¿Cómo le pongo otro contorno? Pues dentro del cubo de pintura tenemos dos opciones. La opción de bote normal, de relleno normal y bote de tinta. El bote de tinta nos pone un trazo. El trazo, este funcionaría como un trazo normal. ¿Vale? Lo puedo suavizar. Puedo cambiarle el grosor, puedo cambiarle el color, el estilo. Cuidado con los diferentes pinceles porque si elijo un pincel muy complejo, se me puede bloquear el programa. ¿Vale? Fijaros que elijo este, no sé si me lo va a cambiar, le va a costar. Ahora. Mira. Pero le cuesta mucho. O sea que cuidado con esto. Le puedo cambiar la anchura, no me la deja cambiar. Pero bueno, ¿vale? Le puedo poner diferentes tipos de trazo. Y ya para acabar os cuento un poco también las opciones que tienen los pinceles para pintar dentro, delante, detrás, ¿vale? Tenemos varias opciones. Voy a cambiar el color, que se vea mejor, un verde. Y aquí en las opciones tanto están aquí como aquí abajo, ¿vale? Muchas veces se repiten las opciones. Tenemos pintar normal, pintar rellenos, pintar detrás, selección o dentro. Bueno, el pintar normal es el básico, que yo pinto, se pinta por todo, por encima. Si yo elijo pintar rellenos, solo me va a pintar la parte del relleno. Los contornos no me los va a pintar. Si yo elijo pintar detrás, fijaros, esto va muy bien, porque si yo tengo que generar alguna sombra o hacerle algún efecto, me va a ir muy, muy bien porque no voy a pintar nunca encima de aquello que tengo dibujado. Pintar selección, esto también va guay. Si yo tengo seleccionado voy a hacer algún otro objeto, pues yo qué sé. ¿Vale? Lo pongo así. Vale, si yo tengo seleccionado este relleno, cuando voy a pintar, fijaros que se me ha cambiado a la herramienta de objeto. Si yo lo que quiero es las propiedades de herramienta, no las propiedades de objeto, ¿vale? Si os pasa esto, simplemente cambiáis aquí a propiedades herramienta. Y entonces tenemos aquí las propiedades de la herramienta del pincel. Entonces le digo, pintar selección. ¿Dónde pintará? Pues solo en la selección. Solo en la parte seleccionada. Y hay otra opción que es pintar dentro. Esta es un poco más rara, pero bueno, al final es donde yo empiece a pintar, es donde se queda. Si yo empiezo a pintar aquí en el verde,
solo me va a pintar donde yo haya clicado la primera vez, ¿vale? Si yo clico aquí, aunque me salga, hago así y solo me pinta ese trozo. ¿Vale? Bueno, muchas opciones tenéis para pintar. ¿Vale? Esto está igual en el otro pincel, en el pincel fluido. Y después tenemos el borrador. El borrador es similar también a los pinceles, pero para borrar. También podemos cambiar el tamaño. Tenemos varias secciones de borrador, más redondo, más ovalado, diagonal. Y además tenemos esto también, lo que acabo de explicar, borrar normal, borrar rellenos. ¿Vale? Si yo voy a borrar rellenos, hago así y solo borro rellenos. El contorno no se borra. Voy a darle un poco más de... Si le digo borrar líneas, me va a borrar las líneas, pero no me va a borrar los rellenos. Borrar dentro, pues lo mismo. Donde yo clique es donde borrará. Lo otro no. Y borrar selección, rellenos seleccionados. Si yo tengo una selección hecha, cuando voy a borrar, me borrará solo la parte seleccionada. Además, el borrador, ¿ves? Fijaros que se me ha puesto otra vez las propiedades de objeto, cambio a herramienta y me sale aquí las propiedades de herramienta. El borrador tiene una opción, espera, aquí voy a quitar la selección, vale, vuelvo al borrador. Es como un grifo. Si activo lo del grifo, me va a borrar por zonas. Sí, es lo que me borrará lo que entiende que está junto, ¿vale? Toda la zona verde o en el trazo, pues borrará de aquí a aquí. ¿Eh? Bueno, en este caso, como ha visto que es todo continuo, sí que es verdad, perdón. Aquí arriba, como va desde el círculo al otro círculo, me borra solo la parte de arriba. Y en este lateral, es desde este punto hasta este punto, me borra todo el contorno. Si le doy al relleno, me borrará el interior. Vale, pues bueno, básicamente sería esto las herramientas de dibujo y pintura y borrador que más se usan. Sí que hay unas que se usan más que otras, pero bueno, las podéis ir combinando como más os guste o más práctico. ¿Vale? Bueno, chao, nos vemos la próxima clase.